Hola, buenos días. Bueno, qué hermoso, como decía Fidel, disfrutamos mucho la comunión, de poder compartir con la iglesia, entre hermanos, con muchos o con algunos de ustedes compartimos bastante seguido, de una forma más cotidiana, con otros es hermoso vernos de tanto en tanto, así que contento de poder estar acá con ustedes para compartir. Me siento honrado que en esta congregación también hayan otros buenos enseñadores de la palabra y que también, el pastor y los líderes de la iglesia hagan esta extensión para que también yo pueda compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Recién meditaba acerca de lo que estábamos cantando. Qué increíble es que le estamos cantando a un Dios santo. Pero si hay un énfasis en la Escritura que menciona acerca del carácter de Dios, distinto al resto de los atributos y expresiones del carácter del Señor, es que el Señor es santo, santo, santo. El Señor es misericordioso, es rico en misericordia, el Señor es bueno, Dios es amor, pero la Escritura hace mucho énfasis en que el Señor es santo, santo, santo. Así es nuestro Señor, a Él estamos cantando. Y hoy estamos en una época donde la expresión Dios es amor es una de las expresiones más conocidas en el mundo. Y esa expresión es algo que muchos van tomando y dicen, tenemos un mismo Dios, Dios es bueno, Dios es amor, no tenemos por qué dividirnos, por qué pelearnos, por lo cual juntémonos a pesar de nuestras diferencias. Porque los cristianos se supone que no deben pelear. Pero, ¿sabes? Si nosotros vamos a la Biblia, yo quiero compartirte hoy una extracción de una carta en la Escritura que es la carta de Judas, donde Judas sí nos está mandando a los creyentes, a los hermanos, a pelear. Porque no es verdad que los cristianos no deben luchar. Eso es una mentira. Si vos abrís ahí en el libro de Judas o en la carta de Judas, el motivo y el propósito por lo cual Judas escribe esta carta es por una inquietud que le fue necesario escribir. Judas tenía la intención de escribir a los hermanos para compartir acerca de la salvación que tenemos en Cristo, para compartir las bondades de la salvación, de la obra del Señor Jesucristo en nuestro favor. Pero sin embargo las circunstancias movieron a Judas para que él escriba esta carta con un motivo: exhortar a la iglesia a que combatan ardientemente por la fe. Y esa idea es luchar, y la idea de combatir, si vos ves ahí el versículo 3, es lo que dice Judas, que teniendo el deseo de escribir acerca de la salvación, él tiene que ser ahora directo y es movido a escribir esto por el tema de que había que luchar. Hay que luchar ardientemente, hay que contender. Y esta idea de luchar y contender ardientemente tiene que ver con pelear hasta la agonía. Esta idea de hasta la agonía es, si es necesario, morir por la verdad, no negar la verdad. Y Judas está llamando a los hermanos a que se preparen y a estar listos para luchar. Y esta idea de lucha que Judas está escribiendo en este versículo 3 es la idea de un cuerpo a cuerpo, de un mano a mano, en la trinchera. Hoy estamos en tiempos de guerra donde parecería que los combates son a la distancia, ¿no? Hay luchas informáticas y hay luchas desde bombardeos de muchas distancias. Lo que Judas está diciendo acá, esta lucha a la cual les estoy llamando es a combatir cuerpo a cuerpo, ardientemente. ¿Pero por qué Judas está diciendo esto? Verso 4, porque dice que han entrado hombres encubiertamente. Hay personas que se han infiltrado encubiertamente entre los hermanos. Acá Judas no nos dice a qué congregación está escribiendo, pero estamos pensando de que Judas ha escrito una carta circular, una carta que se ha movido entre varias congregaciones. Hay personas que se han infiltrado encubiertamente en la congregación. Por lo tanto, tenemos que estar alertas, sigilosos, de cuidar la verdad.
porque somos llamados a combatir ardientemente por la fe. Nuestra convicción y nuestra determinación es defender la verdad de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe ser preparada, debe ser enseñada en los fundamentos de la palabra de Dios, en la doctrina. La fe tiene que ver con el Evangelio, con el cuerpo de doctrina, con todo lo que se nos está dando, esa fe que se nos dio. No es la fe tuya hacia la verdad de Dios, es la fe, todo lo que el Señor nos ha dado en cuanto a la enseñanza y en cuanto a su verdad. Esa fe es la que tenemos que defender, esa fe es la que tenemos que cuidar entre los hermanos. Así que no es verdad que los cristianos no deben luchar. Acá Judas nos está llamando a una lucha, pero la lucha no como lucha el mundo. Pablo dice ahí en 2 Corintios capítulo 10 que en la milicia un hijo de Dios no lucha con armas carnales, sino con armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Es muy importante, hermanos, que el conocimiento de la palabra no esté solamente en los maestros. El conocimiento de las palabras es una responsabilidad de cada miembro de la iglesia. Porque cada miembro de la iglesia, el Señor les está escribiendo por medio de Judas a que estén alertas, a que estén preparados. ¿Por qué? Porque se infiltran personas, apóstatas, falsos hermanos. Y como vamos a ver en algunos textos, que tienen apariencia de piedad, pero en realidad niegan la eficacia de ella. Personas que parecen, pero no son. Personas que son, como vamos a ver en el texto de hoy, estrellas fugaces. Son estrellas errantes, que no están en una órbita, sino que tienen una luz pasajera. Aparientan. Y siempre están buscando su propio provecho. Y esas personas, dice Judas, se infiltraron en la congregación. Y es posible. Si Judas lo está escribiendo en aquel tiempo, ahí por la década del 60, del primer siglo, ¿cuánto más hoy? ¿Cuánto más hoy hay personas que llamándose creyentes, diciéndose que son, en realidad no lo son? Juan, un poco más adelante, unos 30 años más adelante de que Judas escribe, él dice, hay personas que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Y el mismo apóstol Juan en su primera carta dice que muchos anticristos han salido por el mundo. Y un anticristo no es solamente aquel que está en contra de Cristo abiertamente, sino que un anticristo es aquel que en nombre de Cristo es falso. Se hace pasar por uno de los hermanos, pero no lo son. Por lo tanto, Judas está diciendo acá, tenemos que luchar, hermanos, y tenemos que estar preparados. ¿Y cuál es la forma en cómo nos vamos a preparar? Por medio del conocimiento de la palabra. Y Judas al final va a hacer un llamado a que los hermanos tienen que arrebatar a aquellos que están en esa línea periférica para que vuelvan a la fe. Y con otros tienen que tener paciencia. Y con otros tienen que orar por misericordia, porque no son del Señor. Y están haciendo daño a la iglesia y el Señor los va a juzgar. Por ejemplo, si vos ves los próximos versículos, Judas va a empezar a describir ahora a los hermanos de la iglesia qué cosas tienen que tener en cuenta y cuáles son las características de estos falsos hermanos. En el versículo 5, vos vas a ver que va a dar un ejemplo acerca del pueblo de Israel. Personas que estaban entre medio del pueblo, pero no eran creyentes, eran incrédulos. Por lo tanto, Dios los juzgó fulminándonos en el desierto. Judas va a empezar a dar el ejemplo de que Dios es un Dios justo y que Dios va a juzgar a estas personas que no van a quedar impunes y que se están metiendo con la iglesia del Señor y por lo tanto Dios como juez justo lo va a juzgar. Así como lo juzgó a los israelitas en el desierto, versículo 6, también destruyó a los ángeles que no guardaron su lugar. Ángeles que se rebelaron en contra de Dios, de su Creador. Y también los llevó a prisiones. En el versículo 7 también juzgó a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades circunvecinas, porque aquellos se corrompieron y siguieron carne extraña. Y fueron exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Y ahí vos ves que el Dios que tenemos es un Dios justo que va a juzgarle. Y después en el versículo 8
vos vas a ver que va a describir a estas personas, que estas personas son iguales que estos israelitas, iguales que estos ángeles, iguales que estas personas de Sodoma y Gomorra en su actitud. Son personas que son soñadores, que mancillan su carne, rechazan toda autoridad, blasfeman incluso de las majestades angélicas. Y ahí va a dar el ejemplo de que ni siquiera el arcángel Miguel, con su posición y su rango de autoridad, reprendía a Satanás. Pero uno ve a personas hoy en la actualidad hablando, decretando cosas, reprendiendo a demonios o a los espíritus de una forma tan liviana. Dios va a juzgar a esas personas. Y acá vemos, verso 10, son personas que blasfeman de cosas que no conocen. Y aun si conocen algunas cosas de forma natural, reaccionan como animales irracionales. Se conducen por medio de sus instintos, por medio de sus pasiones. Y por eso Judas dice ahí el versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y me va a dar el ejemplo, ¿no? De que Caín hizo lo que quiso adorar a Dios a su manera y Dios no estableció la forma de adorarle como Caín lo hizo. Por lo tanto, la forma en cómo me conduzco con Dios o cómo sigo al Señor no es de acuerdo a mi criterio, sino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso Caín fue juzgado. Pero también da el ejemplo del error de Balaam, un profeta que se alquilaba por plata, de acuerdo a dádivas, personas que dicen lo que otros quieren escuchar para sacar beneficio de ellos. Pero también vemos que ahí en el versículo va a decir en cuanto a la rebelión de Coré, personas rebeldes, así como estos que querían la autoridad que Moisés tenía, esa autoridad que Dios le había dado a Moisés. Moisés no se erigió como líder, Dios lo llamó como líder. Pero estas personas menospreciaban la autoridad de Moisés por la persona de Moisés. Y tenemos que tener tanto cuidado porque nosotros en nuestro corazón, como hijos de Dios, tenemos estos potenciales también. Estos potenciales de querer adorar a Dios como nosotros queremos, estos potenciales de querer, como dice acá, caer en el error de Balaam, sacar provecho de otros, pero también de menospreciar la autoridad que Dios pone. Y Dios le juzgó, porque Dios es un juez justo, santo y recto. Y Dios le juzgó. Y ellos quedaron muertos en el desierto. Así que llegamos al versículo 12, que es donde me quiero enfocar en esta mañana con ustedes. Para conocer algunas características más, algunas descripciones más que Judas nos dice, y vamos a hacer lectura de los primeros versículos, del versículo 12 y 13. Dice la palabra de Dios, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y después, si tenemos un poco de tiempo, podemos avanzar hasta los próximos versículos. Pero creo que esto nos va a dar un cuadro de cómo son estas personas y como iglesia, qué tenemos que entender de cómo son los verdaderos cristianos y cómo son, o cuáles son las indicaciones que la palabra nos muestra de aquellos que verdaderamente o no lo son. Así que acá tenemos, ¿no? Vamos a ver estas descripciones. Versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Ahí la primera expresión, manchas en vuestros ágapes. ¿Qué significa esto? Bueno, acá esta palabra es la palabra espilates, que está hablando de esas rocas marinas. Esas rocas que tienen manchas, ¿no? Que están debajo de la superficie, que están en las costas, que están ahí, debajo, que parecen inofensivas, pero son un peligro para los barcos. Que están ahí, parecen que no son peligrosas, pero en realidad son muy dañinas
si los que comandan estos barcos no tienen cuidado de ellos? Están allí, debajo, y estas son manchas, dice Judas. Tienen peligro en la congregación, son peligrosos. Pero fíjate, manchas en vuestros ágapes. ¿Qué es el ágape? El ágape es la comunión de los hermanos. Cuando vemos esta palabra en los primeros escritos, vemos que el ágape era el tiempo de comunión, de la comida entre los hermanos. Si hay algo que representa esa coinonía, esa intimidad de los unos a los otros, es comer juntos. Y estos están ahí, en medio de la comunión de los hermanos. Y dice acá que son manchas. El versículo dice que estas personas comen impúdicamente entre los hermanos. Esta idea es que no les importa en nada el otro. Se importan a sí mismos. Están enfocados en sí mismos para sacar provecho. Y están entre medio de los hermanos en la intimidad, conociendo las vulnerabilidades de los otros para poder sacar provecho. Son peligrosos. Así que generan peligro para los hermanos. Impúdicamente, no les interesa, no tienen respeto por nada. A diferencia de un verdadero creyente que se preocupa por los hermanos verdaderamente. Una característica de un creyente verdadero es que se interesa por los hermanos. Por algo tenemos tantos mandatos de los unos a los otros en la Escritura. Si no te interesás por el otro, tenés que preguntarte qué está pasando. Porque vos no podés crecer si no ministrás a los hermanos. Vos necesitás de los hermanos para poder crecer. No podés crecer solo. No podés crecer en tu vida de comunión con Dios mirando videos o escuchando prédicas, leyendo la Biblia, solo, sin relaciones. Porque solo no se puede cumplir los mandatos del enseñarnos los unos a los otros, el exhortarnos los unos a los otros, en amonestarnos los unos a los otros, en consolarnos los unos a los otros, en perdonarnos unos a otros. No se puede vivir solo. Y la forma en cómo vamos a tener crecimiento según la palabra de Dios, que ese crecimiento lo da Dios, es por medio de la comunión los unos a los otros. Estas personas no se interesan de los hermanos, se importan ellos mismos, no tienen respeto por los otros. Pero un verdadero creyente sí. La palabra de Dios nos dice ahí en el Salmo, mirá cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Esas son evidencias de la comunión. Esas son las cosas que suceden y Dios lo ve bueno. Pero estos no están en esa sintonía. Ellos están en su propia sintonía. La iglesia, hermanos, no es un cine. Donde en un cine uno va a mirar una película y se encuentra en una sala con un montón de personas. Bueno, vos vas al cine, te comprás ahí los pochoclos, la gaseosa, vas a mirar la película y capaz que hasta te puedes emocionar y vas a ver la gente llorando, pero ¿le preguntás a esa gente cómo está su mamá? ¿Cómo fue la semana? No, ni te importa, o sea, porque no es tu objetivo, vas al cine a mirar una película. O sea, vas a mirar la película y te vas. Bueno, hay personas que vienen a la congregación y hacen eso. No les importan los demás. En la iglesia no debe pasar eso. En la iglesia nosotros tenemos que crecer en la comunión porque la necesitamos. Como verdaderos hermanos nos interesamos por los otros. ¿Qué les está pasando? Orar por ellos, sostenernos como familia de Dios. Así que esta idea, ¿no? Qué lindo es comer juntos, qué lindo es pasar tiempo juntos, qué lindo es juntarnos. Ahí a veces veo un poco lo que algunos de ustedes comparten, que se juntan en casas a reunirse en un ágape, a compartir juntos. La comida no es el motivo principal, la comunión es el motivo. Y qué hermoso es estar juntos. ¿Cómo disfrutamos eso? Si no tenés interés por otros, si solo tenés interés en vos, tenés que preguntarte qué está pasando. Y acá, en primer lugar, Judas dice, son manchas en vuestros ágapes, porque comen impúdicamente. Segunda característica que menciona acá, dice que son nubes
sin agua. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá, sin ningún peso, sin ninguna convicción, son pura apariencia, no tienen nada para ofrecer, parecen, pero no tienen. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 54. Lo que Jesús decía en cuanto a las personas, verso 54 dice, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. La naturaleza tiene esas cosas que podemos prevenir cuando va a llover, que podemos entender cuando eso va a suceder. Pero a veces pasan esos fenómenos donde parece que se viene una tormenta impresionante y no llovió. A veces sucede eso. Bueno, Proverbios 25:14 dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Así son estas personas. Se jactan, aparentan, quieren aparentar cosas que no son y no pueden demostrarlo. ¿Por qué? Porque no tienen agua. En este caso, son nubes sin agua. A ver, recuerden, anteriormente Judas le dice que son soñadores, puro humo. Parece que tienen interés genuino, pero en realidad son engañadores que están haciendo eso para sacar provecho de los demás. Se interesan, pero no para tu beneficio, sino para el de ellos mismos. Sin embargo, miren cómo el mismo Señor Jesucristo describe a quienes creen en Él. Ahí en Juan capítulo 7, versículo 39, quiero que me acompañen ahí. En Juan capítulo 7, versículo 39. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fíjate lo que pasa en el creyente. Cristo mismo está diciendo que aquel que cree en Él, de su interior, va a haber ríos de agua viva, va a haber vida. Estos hombres, falsos hermanos, no tienen vida, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Los que son hijos de Dios no están secos. Los que son hijos de Dios son como ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu de Dios. En Judas, en el versículo 19, fíjate, acompáñame ahí. En el versículo 19, Judas dice que estos, hablando de estos, está hablando de los falsos hermanos, son los que causan divisiones. Un verdadero creyente es ordenado a guardar la unidad del Espíritu, ¿verdad? La comunión. Estas personas hacen lo contrario, causan divisiones. Los sensuales. Y dice Judas que no tienen al Espíritu. Por eso hacen eso, porque no tienen a Dios en su vida. No tienen vida espiritual. Tercera cosa que vemos en este versículo son árboles otoñales, ahí en el versículo 12. Árboles otoñales. Bueno, ahora estamos en el invierno, pero salimos del otoño hace un tiempo. Una de las cosas que vemos en el otoño es que las hojas de los árboles se caen, ¿no? Se van secando. Y Judas agrega estas cosas, que estos árboles otoñales son sin fruto, están secos. Estos árboles son 2 veces muertos. Estos árboles están desarraigados, no tienen raíz. Así que pensemos esto, hermanos, las características de estas personas que pueden aparentar por un periodo de tiempo, pero si se encuentran en una iglesia que vive la comunión y que se conocen unos a otros, estas personas, en la gracia de Dios, se arrepienten y se convierten o se van. O se van, porque no están logrando su cometida. Cuando ven una iglesia fuerte en la verdad,
que se conocen unos a otros y que viven la comunión de forma genuina, estas personas o se arrepienten, o son descubiertos, o se van. Porque no pueden lograr sus cometidos, no pueden sacar provecho, no pueden generar división. Porque va a ser evidente que no tienen fruto. El tiempo va a mostrar de qué están hechos. Estas personas están secas. Y qué interesante, ¿no? Porque cuando nosotros usamos el sentido común, o sea, ¿quién de nosotros se va a tirar a una pileta sin agua? Bueno, hay algunos muchachos que a veces se tiran, ¿no? ¿Qué decimos nosotros? Cuando un muchacho viene a mí a preguntarme, ¿sabes? Mirá, me está pasando esto, me interesa una hermana. Bueno, los hombres solemos decirnos en forma rápida, bueno, lo primero, fíjate si hay agua en la pileta, ¿no? O sea, en el sentido de si hay un interés del otro lado también. Tené cuidado de no tirarte a la pileta y llevarte una sorpresa. Usamos el sentido común. Ahora, una de las cosas más lindas que pude disfrutar es, bueno, con la familia pude conocer, bueno, ustedes saben que mi esposa es de Suiza. Y una de las cosas que se conoce de Suiza son los Alpes, ¿no? Las montañas y las cascadas y todas esas cosas que parecen de dibujito. Una de las cosas más hermosas que pude disfrutar es caminar por las montañas y llegar a esa cascada y sentarte, cerrar los ojos y escuchar cómo cae el agua, agua fresca, agua pura, agua que te hidrata bajo la sombra y que podés disfrutar esa naturaleza. Eso es lo que produce esa naturaleza. Estas personas son todo lo contrario. Estas personas no tienen vida, estas personas están secas, estas personas no tienen nada que ofrecer. Estas personas están desarraigadas, no tienen raíz, no son parte de la familia de Dios. Bueno, se me tildó la computadora. Así que cuando vemos esto, tenemos que nosotros empezar a pensar de que en nuestra congregación pueden introducirse personas con estos objetivos. Y uno se pone a pensar, pero ¿cómo puede ser posible? Bueno, la Escritura nos enseña que tenemos que estar alertas. La Escritura nos muestra que tenemos que estar preparados y ser fulminantes cuando detectamos esas cosas. Hay una de las cosas que la palabra de Dios nos llama rápidamente a hacer cuando hay división. Porque cuando tenemos personas que están luchando con el pecado y no quieren arrepentirse, la palabra de Dios nos enseña el proceso de Mateo 18, ¿verdad? Pero hay una situación en la cual la Escritura nos dice que tenemos que ser contundentes. Que a la persona que causa divisiones después de haber sido advertido una y otra vez, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Desecharla. Y uno dice, ¿cómo vamos a echar a alguien de la iglesia? La palabra de Dios nos dice eso, tenemos que desecharlos. Sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Estos falsos hermanos están secos, no tienen fruto, son 2 veces muertos. Y tristemente estos engañan a muchos y a algunos por mucho tiempo. Pero por otro lado, Dios nos ha dado la facultad de examinar sus enseñanzas. Es interesante que hoy estamos rodeados de personas que vienen siendo enseñadas y personas que se dedican a enseñar falsas doctrinas, filosofías humanistas que le ponen versículos bíblicos. Y mucha gente va detrás de eso. Pero sin embargo uno empieza a mirar a esos líderes y por esto digo la importancia de la iglesia local, en lo cual vos podés conocer a tus líderes. A tu pastor, sabés dónde vive, sabés su teléfono, sabés dónde trabaja, dónde está todos los días, con quién se reúne. Conocés su vida, su vulnerabilidad. Sabés sus virtudes y sabés sus debilidades. Nos conocemos mutuamente. El pastor o los pastores de la iglesia tienen el rango de la autoridad dada por Dios, pero son hermanos que luchan de la misma forma que vos debés luchar con el pecado en su propio corazón y que juntos necesitamos, a través de la comunión, crecer. Pero sin embargo, vos tenés esta otra forma, ¿no?, de personas que son inaccesibles, son profetas, pastores,
y no sé cuántas cosas más, y que no los conoce nadie. Nadie sabe cómo son sus relaciones, nadie sabe en qué usan su tiempo, nadie sabe cómo es que luchan con su propio pecado. Son inaccesibles. Ahora, pero miremos algunos contrastes rápidamente entre estas descripciones sobre los falsos hermanos y sobre los verdaderos creyentes. Voy a leer porque voy a avanzar un poquito más para poder ganar tiempo y dedicar tiempo en algunas cosas al final. En Jeremías capítulo 17, versículos 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Quién? El varón que confía en Jehová. Una persona que conoce a Dios, que confía en el Señor, tiene estas características, tiene vida, tiene fruto. Esto nos hace acordar del Salmo, ¿no? En el Salmo 1, del versículo 1 al 3, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, dice la palabra de Dios, prosperará. Esto es un verdadero creyente. Estas son las características de un verdadero creyente. Pero fíjate las palabras de Jesús en Mateo capítulo 7, en el versículo 19 al 20. Jesús dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Estas personas, a través del tiempo, se pueden conocer por los frutos. Así que es interesante que hoy se promocionan tantas cosas de gente que va a hacer una actividad promocionando una campaña de sanación, de milagro, de profecía, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno lo ve a los carteles por la calle. ¿Cuánta gente va a esos eventos? ¿Cuánta gente va a esos eventos? ¿Con qué motivo? Para que le digan cosas que quieren escuchar. Y estas personas no vienen gratis. Estas personas no hacen estos eventos gratis. Estas personas hacen estos eventos para sacar provecho. Porque hablan de cosas que son producto de su propia imaginación, haciéndolas en nombre de Dios. Ustedes seguramente han escuchado alguna vez esa frase o esa palabra de Dios me lo reveló o Dios me mostró, que están basadas en ideas subjetivas que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Así que a un hijo de Dios se lo conoce por sus frutos. A un hijo de Dios se lo conoce por su fruto, no por sus dones. A un hijo de Dios se lo puede conocer por lo que es, no por lo que hace solamente. Así que si lo que soy es coherente con lo que hago, entonces podemos determinar si soy o no soy un hijo de Dios. ¿Soy verdadero o soy falso? Ahora, algunos contrastes más. El verdadero creyente está arraigado en Cristo. Los falsos creyentes están desarraigados. Un falso creyente está arraigado a sus propios deseos y a su orgullo. Sin embargo, un verdadero creyente está lidiando constantemente para hacer morir lo terrenal, luchando en su vida personal para vencer el orgullo que hay en el corazón, la rebelión que hay en nuestro corazón ante la palabra de Dios. Un verdadero creyente lucha para hacer morir eso en su vida. Un falso hermano está desarraigado, no tiene raíz. Estos no tienen fruto porque un verdadero creyente sí lo tiene. Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Así que un creyente puede experimentar los frutos que solamente provienen del Espíritu de Dios. Estos falsos hermanos no tienen el Espíritu, por lo tanto no tienen fruto. No hay evidencia de vida espiritual en ellos. Un apóstata no puede experimentar esto.
porque no tiene la fuente para poder tenerlos. Hay un texto más ahí en Colosenses capítulo 2, ahí sí quiero que me acompañen. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Dice el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Verso 7, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Fíjate qué diferencia de un verdadero creyente a un no creyente. Un falso hermano está desarraigado, no tiene raíz. Un verdadero creyente está arraigado en Cristo. Que andemos en Él, arraigados y sobreedificados. Si tenemos raíz, podemos crecer sobreedificados en Él y confirmados en la fe. Se puede confirmar que estamos en el Señor. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Hay muchas personas que se consideran hijas de Dios, pero su fe está basada en otras cosas que no son en la verdad de Dios. Así que una característica de un verdadero creyente es que estamos arraigados en Él y crecemos porque somos sobreedificados. Un verdadero creyente crece y tiene fruto. Y como vemos en la parábola del sembrador, algunos crecen al 30, otros al 70 y otros al 100 por 1. Pero todos crecen. Todos crecen. Hay evidencia espiritual, aunque sea en diferentes dimensiones. Cada persona que se dice creyente tiene que esperar fruto. Porque los frutos provienen del Señor, provienen del Espíritu de Dios. Ahora, si pasan los años y seguís igual, ¿no te parece que hay algo que contestar ahí? Hay personas que pasan tantos años, tanto tiempo y siguen igual. Y echan la culpa a factores externos de por qué no pueden avanzar en su vida cristiana. Así que como creyentes, según estos textos, no podemos estar sin cambios. Porque si estamos arraigados en Él, vamos a ser cada vez más santos, cada vez más maduros, cada vez más serviciales, cada vez más utilizados en las manos del Señor, cada vez, con más fruto. Si somos creyentes, si sos creyente, no podés no crecer. Digan lo que digan, digas lo que digas, debe haber fruto. Bueno, el que no avanza en la vida cristiana retrocede. Hay varios ejemplos, ¿no?, de cómo las personas le echan la culpa a los demás o a los factores externos. Hay algunos que viven autocompadeciéndose. Se autocompadecen, tienen autocompasión y se miran a sí mismos y se tienen lástima a sí mismos y miran su pasado, su familia y dicen, bueno, pero a vos no te pasó lo que me pasó a mí. No es la forma. Otros le echan la culpa al entorno, a la familia, a la situación material, al trabajo, a los hijos, a los hermanos y a veces a la iglesia. Como hijo de Dios, como una hija de Dios, tu crecimiento proviene del Espíritu de Dios. No podés no crecer. Pero sin embargo, estas personas que Judas está describiendo acá son personas que están secas, que no tienen nada para dar. El versículo que tenemos ahí en el versículo 12, también nos va a describir en cuarto lugar, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza.
alguno de ustedes seguramente conoce el mar, ¿verdad? Y si vos caminás por la playa, vas a ver que a medida que las olas van y vienen, ¿qué queda en la superficie después? Las espumas. Ni hablar cuando están chocando con algún acantilado, ¿verdad? Que quedan las espumas ahí bien consistentes. Bueno, acá Judas está dando una idea de que también estas personas se las puede identificar y da un ejemplo de esto, como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Son espumas impuras, que aparentan algo bueno, pero en realidad son impuras, tienen impureza. Fíjate Isaías, capítulo 57, versículo 20-21. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Dios se va a encargar de estas personas. No va a haber paz para ellos. Y estas personas son como el mar en tempestad. No pueden estar quietas. Están ahí reaccionando a sus propios impulsos para sacar provecho de los hermanos que son vulnerables, que son débiles y que se pueden dejar arrastrar por estas personas. No hay paz para ellos. La quinta cosa que vemos ahí es que son estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Cuando vemos acá esta expresión de estrellas errantes, estamos viendo la idea de estrellas fugaces. Bueno, ¿alguno pudo ver alguna vez una estrella fugaz? ¿Sí? ¿Nadie? Yo soy el único. Yo vi estrellas fugaces. ¿Nadie vio acá? Ah, dale. Bueno, a mí me decían de chico, me decían cada cosa cuando era chico. Mi hermano me decía que el primer mate siempre lo toma Dios. Y yo era chiquito y le creía, ¿por qué? Mirá, ponía el agua y el agua se absorbía. Y dice, ¿dónde está el agua? El primer mate siempre lo toma Dios. Y yo le creía. Y así cada cosa. Y entonces cuando pasaba una estrella fugaz, que había que ver una estrella fugaz para poder hacer ¿qué? Ah, ustedes también se lo decían. Y uno como niño lo creía. Así que estábamos a la expectativa, ahí la noche de primavera, verano, ¿no? Así que, ¿por qué le llaman estrella fugaz? Es un instante, ¿no? Pero vos ves esa luz. Y está espectacular cuando ves la luz. Pero pasan rápido. Bueno, Judas acá le está diciendo a la iglesia de que estos falsos hermanos, estos apóstatas, que han recibido la palabra, pero que han abandonado la fe, que nunca experimentaron la salvación, son estrellas fugaces. Es interesante, ¿no? Porque cuando en la escuela estudiamos sobre el cosmos y las estrellas tienen funciones y están en una órbita. Y en las noches, las estrellas pueden ser útiles. Por ejemplo, para los navíos, para los barcos. Sirven como un norte, como una dirección en la cual ellos pueden guiarse. Pero imagínate si las estrellas se cambian de lugar a lugar, en medio de la noche, donde no hay otra forma de poder guiarte hacia un norte, hacia un destino. No, las estrellas tienen una órbita y tienen un sentido en el cual las personas, en este caso los navegantes, pueden usarla como un instrumento. Ayudan a las embarcaciones a guiarse por el mar de noche. Sin embargo, los apóstatas en un principio tienen una luz brillante y eso es lo que atrae a las personas. Y acá Judas les llama estrellas fugaces, errantes, no tienen órbita, no son estables, desaparecen, no tienen un camino establecido. Pero sin embargo un creyente sabe muy bien a dónde va. Un verdadero creyente tiene un norte claro. Un verdadero creyente tiene una meta definida. Pablo mismo dice en Filipenses, yo prosigo a la meta. Hay una meta, hay una dirección, hay un norte. La palabra de Dios nos dirige con claridad, sin dudas. Tenemos un norte claro, tenemos un destino prefijado por Dios. Entonces, todo lo que yo haga en mi vida debe ser en razón de lo que me espera. Nosotros sabemos a dónde vamos como hijos de Dios. Como iglesia no estamos acá
viendo a ver qué pasa. Como iglesia nos reunimos acá cada domingo en nombre de Cristo para adorarle a Él, para escuchar su palabra, para afirmarnos unos a otros y seguir viviendo la voluntad de Dios, de predicar el Evangelio, de anunciar a toda criatura que se arrepientan y crean en el Evangelio del Señor. Y que como iglesia podamos glorificar al Señor, que podamos edificarnos mutuamente y que sigamos alcanzando al perdido. ¿Hasta qué? Hasta que el Señor venga. Le estamos esperando. Esa es nuestra esperanza. Estamos esperando a nuestro Señor que venga a buscarnos. El Señor ha prometido que ha de volver y esa es nuestra esperanza. Ese es nuestro norte. Le estamos esperando y mientras le servimos, estamos yendo hacia nuestra patria celestial. Esa es nuestra esperanza. Y Pedro dice que esa es una esperanza viva que tenemos. Es una esperanza cierta, no es una esperanza subjetiva, es una esperanza certera, basada en las promesas eternas de Dios, en la palabra de Dios que no cambian. Así que estas personas son errantes. Nosotros sabemos a dónde vamos, nos preparamos para este viaje. Nosotros estamos en camino a nuestro eterno hogar celestial y esa es nuestra meta. Pero fíjate lo que dice el texto acá. Estas son estrellas errantes. El juicio les espera. ¿Por qué? Porque está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Hermanos, Dios les va a juzgar. Fíjate lo que dice Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2. Vamos a hacer una lectura. Eternamente les espera la oscuridad de las tinieblas. La segunda carta de Pedro es contemporánea a la carta de Judas. Y vamos a leer del versículo 12 al versículo 22. Y Judas tiene mucha similitud. Y Pedro está escribiendo, consideramos, un poquito antes de la carta de Judas. Fíjate cómo lo representa Pedro en el capítulo 2, versículo 12 al 22 de la segunda carta. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Fíjate cómo tiene tanta similitud con lo que Judas dice en su carta. Estos perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias inmanchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. ¿Te acordás ahí? Comen impúdicamente en vuestros ágapes. Pero cuando están ahí, en la comunión, en vez de estar creciendo en la comunión, están haciendo esto, recreándose en sus errores, están centrados en sí mismos, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Verso 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, ¿no? Lo que veíamos recién en la carta de Judas, para los cuales los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículo 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estas personas escucharon el Evangelio,
Estas personas probablemente hayan mostrado y aparentado de que abrazaron el Evangelio. ¿Te acordás la parábola del sembrador? Cuando el sembrador sale a sembrar, algunas semillas caen en ciertos terrenos que parecen que han recibido la palabra del Señor con gozo y que parece que tienen fruto, pero en realidad llegan situaciones de preocupación, de persecución y abandonan la fe. Acá no está diciendo Pedro de que eran creyentes verdaderos y perdieron la salvación. Acá Pedro está diciendo personas que se enfrentaron a la verdad, escucharon la verdad. Es posible que en la congregación haya gente que esté sentada y viene cada fin de semana y escucha la palabra y escucha el Evangelio, pero no les amanece. En su corazón, su terreno, no abraza la palabra de Dios. Y aunque escucharon y tienen a la verdad enfrente, no han sido convertidos por la verdad. Siguen centrados en sus propios errores, pensando en sí mismos. Y están tal vez entre los hermanos porque les conviene, porque se benefician de algo. Y por eso la iglesia es llamada a estar preparada para combatir ardientemente. Hay gente que ingenuamente piensa que es un hijo de Dios, pero en realidad nunca se ha convertido al Evangelio. Pero también hay personas, como Judas dice acá, que adrede se introducen encubiertamente para dañar. Se introducen encubiertamente para causar divisiones. Se introducen encubiertamente para sacar provecho. Y nosotros tenemos que estar atentos de cuidar la unidad de la iglesia, de cuidar la comunión, de conocer verdaderamente a los hermanos. Nosotros le decimos a todos los hermanos de nuestra iglesia, los miembros lo saben, pero los que quieren ser parte de la membresía de nuestra iglesia saben de que les tenemos que conocer y que nos tienen que conocer, y nosotros les mostramos nuestro ADN y nuestro ABC. ¿Qué es lo que creemos? Esto es lo que somos y así es lo que hacemos, de esta forma. Pero también queremos conocer a esa persona porque tenemos la responsabilidad de cuidar la comunión, de cuidar la unidad de la iglesia. Y necesitamos, ninguna persona en nuestra congregación es un desconocido. No debe ser así. Tenemos como hermanos que estar dispuestos a relacionarnos. Y a veces vienen personas nuevitas y al principio es normal que uno esté medio en el costadito o se vaya rápido, pero eso no es por mucho tiempo. Ahora, a mí me preocupa cuando hay personas que ya después de un buen tiempo todavía se muestran aisladas. Para mí, en la experiencia que uno va viendo en el ministerio, cuando una persona, incluso creyente, ¿no?, se empiezan a aislar, es porque algo está pasando. Tenemos que estar juntos, tenemos que crecer, nos necesitamos enseñarnos mutuamente, necesitamos que otro pueda guiarme a veces en situaciones de cómo tomar decisiones en el hogar, en la familia, en la vida. Y tenemos que cuidar de que en nuestra congregación nos conozcamos. Ahora, yo sé que no podemos tener el mismo nivel de relación con todos. Por eso la iglesia se organiza y se estructura para que al menos todos estén dentro de un grupo, para que se puedan estar viviendo este principio de comunión. Pero todos en la iglesia están siendo conocidos. Y tu carrera en la iglesia o tu tiempo en la iglesia con la congregación no es juntarte siempre con los mismos. Claro que empezás a conocer hermanos de los cuales vas a ser beneficiado tremendamente. Te vas a enriquecer de ellos. Pero vos también tenés que serlo para los demás. Vos no podés ser una persona que siempre espera de los otros. Vos tenés como hijo de Dios, si sos un hijo de Dios, si sos una hija de Dios, tenés la responsabilidad de edificar a otros. No podés estar viviendo siempre esperando de lo demás. Eso es una evaluación que vos tenés que hacer en tu corazón. ¿Qué evidencias de un verdadero creyente existen en tu vida? Y también tenés que tener
cuidado de que todas estas cosas que Judas menciona acerca de los falsos hermanos, aunque seamos verdaderos creyentes, aunque seas un hijo o una hija de Dios, sabido que el Evangelio te ha transformado. Tu corazón y mi corazón pecador tiene estos potenciales. Por eso tenemos que luchar contra nuestro propio pecado. Por eso tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Porque si nos descuidamos y no somos diligentes en como la palabra de Dios ahí en Colosenses 3 nos dice, tener la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. Y ahí el versículo 5, que hagamos morir todo lo terrenal en nosotros. Nuestro corazón pecador tiene estos potenciales y podemos desviarnos y asemejarnos más a un falso hermano que a un verdadero creyente. La iglesia necesita de que cada hermano asuma esa responsabilidad. Esto no es solamente para los pastores, esto es para cada creyente. Cada creyente tiene que estar creciendo en el conocimiento del Señor. Tiene que conocer la Escritura, tiene que leer la palabra de Dios, tiene que estudiar no solamente la Biblia, tiene que conocer en general. Tiene que formarse fundamentalmente la Escritura para poder crecer y para poder edificar a los hermanos. Dios a cada uno de nosotros nos va a pedir cuentas. Así como a estos falsos hermanos el Señor los va a juzgar, así como condenó a los israelitas que fueron incrédulos en el desierto, así como condenó a los ángeles que se rebelaron contra él, así como condenó a Sodoma y Gomorra, así como juzgó a Caín, así como juzgó a Balaam, así como juzgó a los de Coré. El Señor va a venir a juzgar a estas personas, no los va a dejar impunes, porque el Señor es justo, santo y recto. Pero también a cada uno de los creyentes el Señor nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas de cómo hablamos, nos va a pedir cuentas de cómo usamos el tiempo, nos va a pedir cuentas si estamos cumpliendo la responsabilidad de creyente, de edificarnos unos a otros. Cada uno de nosotros va a ser juzgado, pero en nuestro caso no vamos a ser juzgados para condenación, en nuestro caso vamos a ser juzgados para premiación. Vamos a ser evaluados y recompensados conforme a nuestras palabras y conforme a nuestras obras mientras estamos en la tierra. Y nuestra meta, mientras estamos acá, en el lugar donde Dios nos puso, es hacer lo que tengamos que hacer en obediencia al Señor mientras le esperamos. Le estamos esperando a nuestro bendito Señor. Esperamos a Cristo. No permitas que otras cosas te desenfoquen. Espera a Cristo. Mantenete alerta, creciendo en el Señor para edificar y bendecir a los hermanos de tu iglesia. Viví para la gloria de Dios, porque esa es la razón por la cual Dios te creó. Por su y para su gloria. Y ese es el fin. No solamente existís por eso, sino que a eso nos dirigimos. Y mientras estamos acá, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, te dediques a lo que te dediques, hagas lo que hagas, te relaciones con quien te relaciones, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Mientras esperamos a Cristo, que esos sean tus criterios. Así que quería compartir, y vamos hasta acá nomás, creo que ya estamos en tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias en esta mañana, gracias por este tiempo con la iglesia aquí. Gracias por esta carta que podemos ser enseñados y animados y exhortados por medio de esta carta a combatir ardientemente por la fe. Y queremos ser fieles en eso y queremos, Señor, que en nuestras congregaciones podamos crecer en la verdad para poder protegerla y también para poder proclamarla con fidelidad. Dejamos, Señor, todo esto que hemos meditado y aprendido en esta mañana, pidiéndote que podamos reflexionar sobre estos textos y que en tu Espíritu Santo
asumir el compromiso que cada uno de nosotros tiene mientras esperamos a Cristo. Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.